Las 9:29 en la República Argentina. Estás escuchando Siempre Soy en Cítrica Radio AM 530. Hablamos de la situación de los trabajadores y nos parecía realmente un interlocutor por demás válido el señor Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional por el Frente de Todos, que estuvo en la reunión entre el sindicalismo y el gobierno de Alberto Fernández, en la que se acordó este bono para trabajadores privados, del cual recién estábamos escuchando la entrevista con Majul y hablando con Nico Fiorentino. Hugo Yasky, buenos días. Aquí Eduardo Fabregati y todo el equipo de Siempre Soy los saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un saludo a todos. Muchas gracias. Hugo, decíamos recién, usted estuvo en esta reunión en la cual se habló de este bono. ¿Qué cosas surgieron? ¿Cómo fue la charla con el presidente con respecto a este tema? La reunión fue con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con Santiago Cafiero y con Gustavo Vélez. Y estuvimos todas las centrales sindicales, la CGT, las dos CTA, y fue el día que estábamos en sesión, el jueves. Ahí lo que se acordó es que el aumento tenía que ser remunerativo, es decir, que tenía que cumplir con el requisito de contribuir y lo que se definió es que este aumento, en el caso de los sindicatos que por convenio realizan sus paritarias, no debía interferir ni obstaculizar con la paritaria en el tiempo normal y en las condiciones normales. Es decir, que este aumento no significa que no va a haber paritaria, sino que en el caso de los gremios que superen esta cifra va a ser absorbida, es decir, va a ser un aumento a cuenta de futuras paritarias para aquellos gremios que superen la cifra, el porcentaje de la cifra que se determina. ¿Qué tal, Hugo? Nicolás Fiorentino lo saluda. Me parece que la primera duda es cómo se va a estipular el aumento en cada trabajador o en cada sector o en cada rama sin que haya una previa apertura de paritarias. Digo, ¿cómo se va a decidir cuál es el aumento que van a tener que dar las empresas según el sector, según la actividad, según el nivel salarial? ¿Hay algo de claridad con respecto a ese cálculo? La idea del aumento es elevar el piso a partir del cual algunos gremios van a discutir su futura paritaria. El diagnóstico que se hizo es que quedó una situación muy despareja entre las distintas actividades. Sí. Algunas quedaron muy por debajo de otras, por merma de su capacidad de presión, por la situación del sector específico, baja de la productividad, caída de la producción, caída de las ventas, etcétera. Por una cantidad de factores, hay sindicatos que quedaron desnivelados respecto a otros que se acercaron un poco más a los índices de inflación. Entonces, la idea de un aumento por suma fija es levantar desde abajo. Si vos le das 5.000 pesos al que gana 50.000 y 5.000 pesos al que gana 25.000, le estás dando proporcionalmente un aumento mayor al que está más abajo. Esa es la idea. Sí. Por eso que una vez que este piso se levante, a partir de ahí definen las paritarias, pero con la idea de que los que quedaron más abajo estén un poquito más arriba cuando empiece la discusión paritaria. Y la suma fija la determina el Ejecutivo. El diagnóstico se entiende y eso que usted explica, Yasky, también. Ahora, lo que me parece que no termina de quedar claro es si la suma, cómo se va a negociar o si va a ser impuesta. No, la suma la determina el Ejecutivo. Se habló de una suma que podía oscilar entre los 6.000, los 8.000, los 9.000 pesos. La suma la va a definir el Ejecutivo. ¿Y sería la misma para todos los trabajadores del sector privado?
Claro, por eso yo te digo, si le das 5 al que gana 25, le das más que al que gana 50, levantás más ese piso, nivelás más y a partir de ahí va a venir la paritaria en los tiempos en que cada gremio la tiene que hacer normalmente. Y el acuerdo que eso quede incorporado automáticamente al salario. Claro, por eso es remunerativo, es decir, tiene descuento, hace aporte. Jackie, Raúl de la Torre te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Raúl? Bien, en principio, para completar este punto, ¿tiene fecha estimada para cuándo se va a aplicar este aumento, una vez que se define el monto? Sí, yo creo que va a ser en enero. Había en diciembre la imposibilidad por tiempos materiales de poder hacerlo, así que creo que va a quedar para enero. Sí, tiene tiempos de liquidación, sobre todo porque inclusive, como es remunerativo, incidiría también en el aguinaldo si se hubiera dado en diciembre. Claro. ¿Cuál es, yo ahora llevándote un poco más a un plano general, cuál es la situación que estás viendo en cuanto a la representación sindical, esto que mencionabas también al pasar de que hubo sectores que se han visto muy debilitados en la capacidad de negociación, digamos, ¿en qué punto sentís que se retoma un periodo diferente y cómo puede incidir eso en paritarias? Y yo creo que lo primero, viste, es el hecho inusual de que se nos convoque para discutir de qué manera levantamos el salario de los trabajadores. Hemos tenido un gobierno que durante 4 años tuvo como principal preocupación la baja del costo laboral y que todas las medidas que aplicó fueron conducentes a eso. Exacto. No pudo avanzar hasta donde quisieron porque hubo una resistencia del movimiento sindical y del movimiento social que ha sido una verdadera epopeya. Si medimos la cantidad de marchas, de actos, de movilizaciones, incluso los paros generales, los paros sectoriales, la resistencia en las empresas, ha sido 4 años de un episodio tras otro de lucha, y bueno, el gobierno no pudo llegar hasta donde quiso, pero dejó un terreno destruido y vos lo ves en el hecho de que tenés una desocupación que casi llega a los 2 dígitos, en algunos lugares del país lo sobrepasa, incremento del trabajo en negro, disfrazado con monotributistas que constituyen una franja gris que no sabes bien que son en términos laborales, un salario de la mayoría de los trabajadores que está en el orden de los 35.000, 37.000 pesos, 33.000, es decir, salarios de pobreza. Algunos gremios 25, 23, que es un poco lo que veíamos en la foto esa, que hay que tratar de cambiar antes de que lleguen las paritarias, porque si no, las paritarias van a establecer un porcentaje que va a ser más o menos en una franja para todo igual, digamos. Nadie va a poder sacar un aumento del 100% sí, o del 70% para recuperarse. Entonces la idea era que con esta suma fija se corrigiera un poquito ese piso tan desparejo, sí, y tan hundido, sí, para algunos. Pero bueno, tuvimos 4 años de política para destruir al sector laboral. Jackie, para que quede claro, me parece, sobre todo para las y los oyentes, cuando usted habla de que esto se aplicaría en enero, sería con el sueldo de enero a cobrar en febrero, ¿verdad? No es algo que se cobra a mitad de enero. No, eso no te puedo precisar. Lamentablemente no te puedo precisar. Y le hago otra consulta. ¿Están empezando a evaluar en los sindicatos alguna pauta salarial para el año 2020? No, yo creo que no, porque lógicamente hace 10 días que asumió el gobierno, y hay que ver cuál es el impacto y la evolución en los próximos 2 meses de las medidas que el gobierno está tomando.
Creo que uno pensaría en porcentajes con respecto a lo que pasó, más o menos dentro de lo que han sido los reclamos del 30-35%, pero yo creo que hay que ver y tener más preciso cuál es la evolución, porque tampoco se trata tanto del porcentaje, sino de las condiciones, de garantizar que el salario se mantenga actualizado. Estamos hablando con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional por el Frente de Todos. Hugo, ¿qué posibilidades y qué desafíos presenta este nuevo panorama de un gobierno que al parecer tiene mucha más voluntad de escuchar a los representantes sindicales para la unidad de la CTA y la CGT? ¿Qué panorama ve con respecto a este nuevo tiempo que parece abrirse? Y el otro día en la reunión quedamos en que va a haber la convocatoria a una suerte de Consejo Económico y Social, que se va a avanzar sobre la idea de redefinir el contrato social en la Argentina, terminar con esto que durante 4 años fue casi un dogma, que las condiciones las imponían los mercados, es decir, los grandes grupos empresarios, los más poderosos. En nuestro país tendríamos que hablar de 3 sectores. Durante 4 años fueron los que impusieron las reglas: el sector financiero, el especulativo, las grandes compañías energéticas y los grandes pools sojeros y agrarios. Eso fue el núcleo de lo que definió todo en la Argentina. Así terminamos. Y ahora la idea es que exista un espacio en el que las pymes, las centrales sindicales, los movimientos sociales, los sectores industriales, la Argentina productiva pueda discutir un rumbo para salir de esta crisis. Así que eso representa un cambio fenomenal. Ahí vamos a estar todas las centrales sindicales. Y luego el tema de la unidad creo que se irá procesando en términos, sobre todo, la clave principal es la definición de la interna de la CGT. Eso va, de alguna manera, a hacer que los tiempos de la unidad sean más rápidos o más lentos de acuerdo a cómo se resuelve esa interna. El mandato de la CTA sigue en pie, queremos ir hacia una sola central sindical, pero por supuesto eso requiere la voluntad de 2 partes, la nuestra y la del otro lado, la de la CGT. Hoy la CGT tiene distintos sectores, distintas miradas. Tenemos compañeros con los que la cercanía de las luchas, de la resistencia, nos pone casi en sintonía total. La necesidad de la unidad, ahí no se discute. Y hay otros que son más reacios, porque especulan con que la unidad y el ingreso de nuestros sindicatos puede desbalancear una correlación de fuerzas internas y privilegian cuidar la quintita, el kiosquito, como se dice. hablando en términos técnicos, digamos. Claro. Hugo, ¿y al Congreso cómo lo ve? ¿Qué análisis hace de esto de que fue la primera puja entre el oficialismo y la oposición, que hasta hace poquito era oficialismo y reclamaba ciertas cosas? ¿Cómo ve toda esta puja sobre si dar quórum, no dar quórum para la asunción de los nuevos diputados? ¿Qué mirada tiene sobre este primer episodio parlamentario? Y yo la verdad que tengo una mirada muy crítica del triste papel que hizo la oposición, porque a 8 días de haber asumido el nuevo gobierno, pretender no dar quórum para impedir que asuman los nuevos diputados, es decir, hacerle un torniquete al voto popular en el Congreso, me parece realmente algo absolutamente absurdo, desquiciado. Y luego, bajaron y hicieron lo que tenían que hacer, pero forzados por el hecho de que las alianzas que pudimos tejer con algunos sectores que forman parte de una oposición más razonable nos permitió
llegar al quórum, si no, no hubiese habido sanción de la ley. Imagínate, estaríamos navegando en una especie de mar enfurecido sin ningún instrumento en manos del gobierno. En ese sentido creo que fue eficaz el dispositivo de las alianzas, se pudo avanzar, sancionar la ley en 2 días. Eso es una señal de que el Congreso tiene que servir para que las políticas públicas tengan respaldo, tengan debate. Es lo contrario de lo que hizo Mauricio Macri. A mí me llamaba, más que llamarme la atención, me indignaba escuchar los discursos de gente que decía: no vamos a convertir el Congreso en la escribanía, no vamos a ceder poderes. El Congreso durante el macrismo no funcionó, estuvo vacío. Las veces que funcionó fue para tratar leyes que fueron escandalosas, como la que le quitó la movilidad a los jubilados. La verdad que creo que la oposición tiene que ser capaz de hacer una autocrítica. Yo creo que hay algunos diputados de la oposición que se habrán sentido muy incómodos durante el desarrollo de esa sesión en diputados, porque bueno, eran insostenibles algunos planteos. Sí, aparecieron algunas fisuras, ¿no? También los tweets de un par de gobernadores que como que marcaron un poco la cancha. Esto por ahí modifica un poco esta primera actitud de la oposición frente a lo que sucedió, cierta racionalidad por parte de algunos integrantes de esa oposición. Absolutamente, primero porque estamos a 8 días de la asunción de un gobierno. Suponete que no te querés hacer cargo de que el país quedó destruido. Supongamos, no querés ver eso, querés cerrar los ojos. Aún así, es inadmisible que a una semana de la asunción de un gobierno ya se esté especulando con no dar quórum. Y por otro lado, hubo 3 meses prácticamente de gobierno en la Argentina a decretazos, ni bien asumió el señor Mauricio Macri. Decreto tras decreto, y decretos que no eran para modificar pequeñas cosas, y había ganado con menos de 2 puntos de diferencia. Entonces acá de pronto un gobierno se le quiere atar las manos. Bueno, por suerte no sucedió, y creo que eso la gente lo valora, que el Congreso sirva, que los diputados trabajen, que tengamos que estar permanentemente, como va a pasar ahora en este verano, aportando a resolver los gravísimos problemas que nos quedan. Muy bien, Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos, secretario general de la CTA, muchas gracias por este contacto, que pase unas felices fiestas y esperemos, empezar a levantar, ¿no?, este panorama que nos ha quedado. Sí, yo creo que sí, ojalá, y bueno, un saludo para usted y para la audiencia, el deseo de un buen año. Muchas gracias, buenos días. Hugo Yasky estuvo charlando con nosotros aquí en Siempre Soy, hablando de algunas cositas que van a seguir durante todo el verano, ¿no?